Entonces, un primer resultado es el siguiente. El siguiente me dice, tómense una función f que está definida en AB y que toma valores en los números reales. X0, un punto de acumulación del intervalo AB. Entonces, f es continua en este caso en X0, si solamente si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0. Esta propiedad es una propiedad que hemos estado usando, que lo hemos estado planteando en todo momento, pero no la hemos demostrado. Entonces vamos a demostrarla. Entonces supongamos que f es continua en x0. Tómense epsilon mayor que 0. Entonces eso quiere decir que existe una delta mayor que 0, tal que, ¿qué pasa? Si x en valor absoluto menos x0 es menor que delta, y digamos x pertenece al intervalo AB, entonces forzosamente la diferencia entre f de x y f de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Estoy utilizando la sencilla definición de continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por la misma definición, que estoy diciendo que x se parece tanto como se quiera a x0 con un error menor a delta. Y en consecuencia, la diferencia entre f de x y f de x0 es un error por debajo de epsilon. Entonces, trivialmente, esto me lleva a que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, pues es f de x0. Ahora, pues, si ustedes se fijan, lo único que estoy haciendo es reparafraseando la definición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que el hecho de que el límite cuando f de x tiende a f de x0, cuando x tiende a x0 de f de x a f de x0, es equivalente a decir que para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si esto pasa y x está aquí, entonces la diferencia entre f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Pero esto es equivalente a decir que justamente mi función f es continua. Entonces, pues la demostración de estos hechos es como muy sencilla. Lo que me está permitiendo esto es justamente justificar el hecho de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, queremos demostrar que la función f de x igual a 3x es continua, digamos en x0 igual a 2, pues simplemente lo que hacemos es considerar el límite cuando x tiende a 2 de 3x, y lo que hacemos de alguna manera es sustituir el valor. Esto es lo que me justifica justamente este procedimiento. Nosotros ya sabemos que hay muchos ejemplos en donde esto no es posible. Sobre todo cuando tenemos cocientes de dos polinomios en donde, digamos, el denominador es un factor del producto de otros dos polinomios mónicos del numerador, ¿no? Por ejemplo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues supongamos que nosotros tenemos definida la siguiente función, f de x, que sea, digamos, x cuadrada menos 4 entre x más 2, por ejemplo, si x es distinto de menos 2, ¿verdad? Y digamos, cuando x es igual a menos 2, lo vamos a definir como menos 4. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, bueno, puedo tomarlo por la izquierda o por la derecha, pero en este caso la función por la izquierda se ve así y por la derecha se ve así. Entonces,
Esto me queda límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado a menos 4 entre x más 2. Entonces esta función me queda límite cuando x tiende a menos 2. Esto es una diferencia de cuadrados, x más 2, x menos 2 entre x más 2. Cancelo x más 2 y me queda menos 2 me queda menos 4. Entonces fíjense que esto justamente es la definición de menos 2. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos de estas características. Cuando nosotros ya sabemos que la función es continua, pues hacemos justamente lo que les decía en el ejemplo anterior. Simplemente sustituyo el valor de x0 en la función, porque yo ya sé que esta función es continua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular límites, algunos límites especiales, no sin antes presentar algunas propiedades sobre los límites. Entonces planteemos el siguiente resultado, vamos a ponerle proposición. Entonces considérense y que sea justamente un intervalo abierto y x0 que pertenece a y. Entonces, si para cada x distinto de x0, f de x es menor o igual que g de x, que es menor o igual que h de x, estoy suponiendo que f, g y h son funciones definidas en el intervalo y. Entonces, ojo, y el límite cuando x tiende a x0 de f de x, digamos, es L, y este también es el límite cuando x tiende a x0 de h de x, entonces forzosamente el límite cuando x tiende a x0 de g de x tendrá que ser L. Es decir, lo que nosotros conocemos como la regla del sándwich. Entonces vamos a demostrar este resultado. Demostración. Entonces, considérense x en el intervalo y. Entonces, la diferencia entre g de x y L va a ser justamente g de x menos L si, pues obviamente, g de x menos L es mayor que 0 y L menos g de x si g de x menos L es menor que 0. Entonces, fíjense en una cosa. Si g de x menos L es mayor que 0, nosotros sabemos que g de x cae por debajo de h de x. Entonces, como g de x es menor o igual que h de x, entonces el valor absoluto de g de x menos L, que coincide con g de x menos L, va a ser menor o igual que h de x menos L. Pero nosotros sabemos que todo número real es menor o igual que su valor absoluto. Entonces esto es menor o igual que el valor absoluto de h de x menos L. Ahora, si sucede que g de x menos L es menor que 0, otra vez, como f de x es menor o igual que g de x, entonces el valor absoluto de g de x menos L, que es justamente L menos g de x, es menor o igual que L menos f de x. ¿Qué fue lo que hice? Multipliqué por menos 1 esta parte de la desigualdad y sumé L. Pero esto, otra vez por la propiedad de los números reales, es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L. ¿Qué es lo que acabo de mostrar? Bueno, entonces fíjense en una cosa. Resulta que para toda x en el intervalo, el valor absoluto
de g de x menos L va a ser menor o igual que el valor absoluto de h de x menos L más el valor absoluto de f de x menos L. Entonces, pues aquí usamos el clásico truco que usamos en todos, cuando estamos demostrando límites. Tómense epsilon mayor que 0, entonces existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta y x está en el intervalo, el valor absoluto de g de x menos L, perdón, de h de x menos L, es menor que epsilon medios y el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon medios. Ustedes me pueden decir, oye, pero ¿por qué tomaste la misma delta para las dos? Bueno, puede ser que esto se cumpla a partir de una delta 1 y esta a partir de una delta 2. Bueno, pues consideras el valor mínimo entre delta 1 y delta 2 y eso te permite pues justamente verificar que en efecto si x menos x0 es menor que delta, donde delta es el mínimo de las deltas donde esto se satisface, pues se satisface simultáneamente para esa delta. En consecuencia, lo que quiero decir es que si x menos x0 es menor que delta tomando x en y, entonces forzosamente g de x menos L es menor o igual que el valor absoluto de h de x menos L más el valor absoluto de f de x menos L. ¿Por qué? Por lo de aquí. Pero pues esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L, tal y como se quería demostrar.